Estanislao Ceballos era abogado, escritor y estanciero. Con el objetivo de situar geográficamente las tierras apropiadas en la conquista del desierto, partió tierra adentro en noviembre de 1879. Consideraba que la zona aguardaba aún la llegada de los exploradores con la cadena y el sextante, con la brújula y el teodolito, con el aneroide y el termómetro, para ofrecer al afán investigador de la ciencia sus secretos y sus tesoros de datos, y al futuro agricultor el conocimiento de una tierra apropiada para una explotación ganadera. Lo acompañaban en el viaje instrumentos de medición, un equipo de fotografía portátil y conocimientos de ingeniería de la juventud. Así, al término de cada jornada, los libros de viaje recogían impresiones y detalles físicos del terreno, observaciones meteorológicas, mensuras, marchas y un registro topográfico de todos los accidentes observados. Acompañaba a esta información un libro de paisajes tomado fotográficamente o a lápiz y otro de correspondencia. Ceballos consideraba que la operación de mensura exigía el mayor cuidado. Por eso determinó realizarla en esta forma: cuerda de 75 metros en el camino limpio y llano, de 45 metros en el camino pastoso y accidentado, y cadena de acero de 25 metros en las alturas y entre el monte o matorral. Así aceleraba la operación sin sacrificar la exactitud. Decía camino a Leucó, donde se encuentran las gramíneas más sabrosas y nutritivas, lejanas comarcas de los araucanos. Con el objetivo de ordenar el territorio nacional, el Estado impuso la mensura como una forma de traducir, conocer y medir el espacio geográfico que se transformaba en fuente de recursos. En 1824 se crea el Departamento Topográfico. Entre 1828 y 1831 realiza el adiestramiento de los agrimensores y fija estándares comunes para la actividad. Son instituciones específicas las encargadas de regular las mensuras y de avanzar hacia un catastro propio. Hasta 1830, el título público de agrimensor era concedido sin examen previo a aquellos hombres cuya reputación y habilidad en el relevamiento estaba avalada por diplomas de origen europeo o por experiencia práctica en la región. A partir de 1850 se impone una sistematización del examen, además de la exigencia práctica. Para las poblaciones originarias, el agrimensor era un ser de mal augurio. En 1875, el ingeniero Alfred Evelot es contratado para realizar una mensura en el sur de la provincia, y en la crónica de los trabajos cuenta que los indios sienten un tradicional y sagrado horror por todo lo que signifique mensura de tierras, pues para ellos el agrimensor es objeto de un odio supersticioso que involucra a sus ayudantes, sus instrumentos y sus diabólicas operaciones. Siempre los han visto preceder al colono. Todo campo donde el agrimensor aparece es perdido para los indios, pues ya no serán libres y dueños de cabalgar persiguiendo al guanaco y al avestruz. En los territorios nacionales de la Pampa Central, la primera etapa de mensura de tierras se da entre 1880 y 1891, cuando se establece una red catastral, etapa previa a la entrega de lotes, considerada como la primera ocupación productiva del espacio geográfico. Los agrimensores que llegaron a los territorios eran casi todos jóvenes y audaces. Partieron carentes de referencias geodésicas y topográficas, salvo la referencia del meridiano quinto que demarcó el ingeniero Juan Pirovano.
ignoraban lo que encontrarían en la zona asignada. Debían ubicar con precisión 400 puntos desparramados en más de 10.000 kilómetros cuadrados. En los informes escritos, llamados diligencia de mensura, tenían que consignar ubicación de aguadas, montes, pastizales, cerros, médanos, información necesaria para saber la aptitud pastoril de los campos. Viven interminables noches de campamento donde revisan los cálculos, redactan los informes de campaña y los diarios de viaje. La Dirección General de Catastro de la provincia de La Pampa atesora la valiosa información recogida en la década de 1880 por los agrimensores nacionales. Los libros azules describen en imágenes y con topónimos de origen ranquel la existencia de tolderías, médanos, lagunas, pozos, jahueles y represas. Detallan también la calidad de pastos del lote, la presencia o no de árboles y aguadas permanentes, accidentes geográficos, información que pudiera ser de vital importancia para los viajeros. Estos lotes fueron vendidos y sus propietarios tuvieron que hacer las mensuras correspondientes. Bueno, mira, los libros azules en sí son las libretas, digamos, o las libretas de campo de los viejos agrimensores, digamos, que en algún momento se los mandó de Nación a hacer lo que fue el primer parcelamiento en la provincia de La Pampa, que no era provincia en ese momento, o sea, era territorios nacionales. Entonces, esos agrimensores, a medida que iban midiendo, iban caminando el terreno, iban contando, digamos, en esas libretas, en esos libros, todo lo que iban viendo. O sea, es un material importante en cuanto hay un poco una historia. Calculá que estamos hablando de la década 1880, están hechos, que era territorios nacionales y se mandó a hacer las primeras parcelamientos de La Pampa. Ellos iban midiendo, ya venían con una estructura más o menos que era que había que llegar, o sea, estaba armado en secciones, se llaman, que son de 100 kilómetros por 100 kilómetros, que están divididas en fracciones, o sea, cada sección tiene 4 fracciones y cada fracción tiene 25 lotes, que es la división más chica, digamos, que son 10 kilómetros por 10 kilómetros. Esos lotes, a medida que ellos iban caminando y midiéndolos, que es la nomenclatura que hoy tenemos en rural, en la provincia adoptada, iban destacando todo lo que veían, cómo era el monte, tipo de suelo, el agua, digamos, agua de manantiales que encontraban, o sea, si eran dulces, salados, cómo estaba la vegetación, o sea, era medio una foto de lo que ellos iban viendo. Entonces es una documentación valiosa porque cuenta la historia de lo que era la naturaleza en esa época, antes de los cambios que después surgieron en el siglo XX, ¿no? El territorio implica el lugar al que se pertenece, el lugar en el que están enterrados los ancestros, en el lugar en el que han sucedido acontecimientos y eventos fundamentales en la construcción de esa pertenencia. Entonces, es que uno de los enfoques fundamentales de la investigación que he realizado hace muchos años, que me ha costado mucho buscar la información, ha sido rastrear todo el tema de tolderías y su ubicación en el espacio para ver cómo a lo largo del tiempo, desde 1776, que es la información más antigua que he tenido hasta ahora de sitios ranquelinos, hasta la llegada de los agrimensores nacionales, que hicieron un trabajo maravilloso
de registro de todas las tolderías, de todos los topónicos y todas las rastrilladas que estaban en el territorio. Ellos en realidad lo que hicieron fue un trabajo de relevamiento de una información 2 años después de la conquista, o sea, que vieron tal como habían quedado las tolderías abandonadas, las rastrilladas todavía con alguna huella también. Entonces, a partir de toda esa información es que yo puedo hacer un rastreo de cómo se fue dando esa ocupación, dónde estaban las tolderías, dónde estaban los diferentes tipos de asentamiento, porque uno no debe pensar que la ocupación del espacio es en un punto, sino un espacio se usa para diferentes cosas. Hay lugares donde se puede aprovechar la sal, hay lugares en donde hay rocas que están lejanas y son necesarias para hacer las bolas de boleadora, para hacer las piedras de molienda que se necesitan para moler pinturas, granos, lo que fuere. Entonces hay lugares donde están disponibles esos recursos, hay lugares en donde hay buenos pastos, hay lugares en donde hay buena leña. Entonces esa heterogeneidad en el paisaje va generando también una heterogeneidad de usos sociales de ese paisaje. Y lo interesante es que desde un comienzo de las etnicidades ranquelinas en el norte pampeano, se mantiene el mismo patrón de asentamiento concentrado en el área que es el Caldenal, ¿no? Ahí es donde ha sido, digamos, el corazón de la relación del ranquel con su paisaje. Sí, el tema del ferrocarril es casi contemporáneo con la conquista, por lo menos acá en nuestra región. La idea esa de extender el ferrocarril a lo que se llamaba tierra adentro era una ambición que había de la clase gobernante, puesto que esto eran 15.000 leguas, como después lo dice Ceballos, que se presuponía, porque evidentemente no se conocía muy bien el territorio, de que esto era una pampa semejante a la pampa bonaerense y que todo iba a quedar cubierto de un mar amarillo, ¿no es cierto?, de trigales, el día que fuera conquistada. Ubiquémonos en el tiempo, estamos en plena generación del 80, de 1880, ideales ultraliberales, en el cual la actividad privada estaba por sobre todo el resto, o sea que el ferrocarril lo planificaban los privados. Y después el Estado contribuía pagando una especie, digamos, de seguro de cargas. Pero la idea de ferrocarriles estaban las que realmente se llevan a la práctica y otras que no son otra cosa que meras especulaciones que ayudaban a levantar el valor de los campos y por lo tanto después a revenderlo mucho más caro. Entonces, si uno toma, por ejemplo, hay un mapa de 1911 que hace un agrimensor de Córdoba de apellido, y bueno, uno se encuentra con que había proyectos de ferrocarriles que pasaban por Santa Isabel, que pasaban por lugares donde uno dice, ¿por qué se les ocurrió pasar el ferrocarril? Claro, cuando uno va a ver quiénes eran los impulsores de esas propuestas, eran los dueños de los campos por los que justo pasaba el ferrocarril. Entonces, en una época en que no se conocía mucho, aparecían en los periódicos de Buenos Aires venta de campos en La Pampa, en una región muy favorable para el desarrollo, pasa el ferrocarril por las tierras y bueno, eso automáticamente hacía que los precios ascendieran. El plano de la Pampa Central de los agrimensores Alfredo Tam y Castellanos fue elaborado en 1902 y muestra nítidamente las incipientes localidades, las vías de comunicación, los primeros propietarios y los topónimos que aún se conservaban por aquellas épocas.
Lleva el nombre de Registro Gráfico de las Propiedades Rurales del territorio de la Pampa Central y parte de las provincias limítrofes, y constituye una rica pieza cartográfica. Ellos iban haciendo un relevamiento gráfico, que iban haciendo un croquis y iban relatando, digamos, todo lo que iban viendo. Entonces en esos libros está toda la historia, digamos, de lo que ellos iban caminando en ese momento en la provincia. Está puesto ahí, está todo un relato. Vos si lo mirás página por página te encontrás con un escrito, un manuscrito, con croquis de los lotes, y está cubierto todo lo que hicieron toda la provincia de La Pampa, la actual hoy provincia de La Pampa. En ese momento ellos salían de lo que es el meridiano quinto, que es el límite de provincia de Buenos Aires con La Pampa, y lo que era el paralelo de 35, que es lo que hoy nosotros nos divide con Córdoba y que en esa época dividía también con San Luis. Entonces está todo ese sector para abajo. Estamos hablando de territorios nacionales, todavía La Pampa recién se hizo provincia 70 años después. Los métodos, viendo hoy, digamos, con los métodos de medición y todo lo que hay, que hablamos de GPS y de cosas de ese tipo, estamos hablando de lo que era un poco la campaña del desierto, ¿no? Por eso la validez que tienen. Realmente sí, porque, o sea, los métodos de medición de esa época eran muy precarios y te imaginas que eran campañas que salían y eran campañas de meses y meses de estar en el campo, en trabajo de campaña. Ya esto es como el primer fraccionamiento parcelario que se hace en los territorios nacionales. Después, mucho más acá, tenemos ya lo que es dentro de esos lotes, que hoy lo tenemos. O sea, esa nomenclatura que yo te decía, de sección, fracción y lote, el lote es el fraccionamiento más chico, digamos que es 10 kilómetros por 10 kilómetros. 25 lotes de eso forman una fracción y 4 fracciones, o sea, ahí tenés 100 lotes, te forman lo que es una sección. Entonces, vos cuando ves nomenclatura rural te vas a ver que tenés una sección, por ejemplo, sección primera, fracción que puede ser A, B, C o D, y un lote que va del 1 al 25. Ese lote tiene 10 kilómetros por 10 kilómetros. Y dentro de ese lote está el parcelamiento. Te vas a encontrar con parcelas que en rural, nosotros por la subdivisión que tenemos por las unidades económicas, varían de 250 hectáreas en la zona norte, en la zona de Alvear, a 5.000 hectáreas en la zona de Puelén, digamos, del oeste de la provincia. Ellos más que nada era un relato de lo que iban viendo mientras iban mensurando eso. Y te hablan, o sea, te van dando los puntos cardinales, que se dirigen a tal lado, al oeste o al sudoeste, qué sé yo, y lo que van encontrando en el paso del camino ese que van haciendo. Donada, un valle, se encuentran un bajo, se encuentran una lomada, lo que sea, y lo van nombrando, entonces como que van describiendo lo que ellos van viendo. La consolidación del trabajo topográfico se da hacia 1870. Durante muchos años, los primeros agrimensores fueron los cronistas, exploradores y mensajeros de la civilización. Cuando se definían las cualidades que debían reunir, se pensaba en sujetos que, además de conocimientos científicos, tuvieran una integridad a toda prueba. Infatigables esfuerzos para medir, trazar, amojonar estancias y pueblos distribuidos en más de 1 millón de hectáreas. Siempre estuvieron acá. Yo creo que debe ser una documentación que vino de cuando se reglamentó de Nación y se trajo acá y lo tenemos nosotros archivado. Hace muchos años, de que está la dirección están, o sea, te imaginas que hace 50 años o 60 que están acá, 40 años, el 60 y pico que está el edificio del Centro Cívico, están los libros acá.
generalmente fuente de consulta para los estudiosos de la universidad, o gente historiadores, o gente que quiere ver algo. Inclusive por ahí se ha usado hasta la misma gente por los recursos naturales, cómo ha ido cambiando el monte y eso aquí en La Pampa, y se han hecho consultas para ver cómo estaba en esa época, en el 1800 y pico, y cómo está ahora, porque por ahí surgen esas diferencias leyendo ahí los libros azules, sí. Y esto de que se haya hecho este trabajo, ya te digo, de la gente de la Universidad de Humanas y Naturales ahí, que hicieron esa digitalización, lo hicieron con el apoyo de Recursos Naturales y bueno, y nuestro acá de la dirección, que es donde están los libros, porque vinieron a trabajar acá, hicieron todo sacaron fotografías que las pasaron inclusive a la máquina, a la computadora, para poder después sacar, y es un material que, bueno, es muy importante. No sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, sí, es bastante nuevo. Y nosotros lo tenemos subido, por ahí si les interesa, está en la página de Catastro, www.catastro.lapampa.gov.ar. En la página, entrando a cartografía, está titulado como mensuras originales, una cosa así, podés entrar y verlo. Así se concretó la idea central del Estado de delinear un nuevo país sobre un territorio ordenado, que determinó dónde y cómo se fundaron los pueblos, los caminos y el paso del ferrocarril. Los nuevos pobladores estaban llegando.